Buenas noches, bienvenidos a La Esfinge, un podcast en el que iré explicando diferentes cuestiones esotéricas y ocultistas, o en el que de vez en cuando plantearé algunas reflexiones sobre temas distintos y así tal vez, entre todos, podamos llegar a la luz. En este episodio número 5 hablaremos sobre las 7 leyes universales. En la descripción de este episodio les dejaré algunos enlaces a unos vídeos donde podrán complementar esta información. Estos vídeos vienen de mano de una amiga mía, experta en este tema, y en otros que iremos viendo en nuevos episodios del programa. Les recomiendo mucho sus vídeos. También les comento que a partir del próximo episodio habrá una recompensa para los mecenas que contribuyan económicamente con este podcast. Podrán escuchar en exclusiva el programa Recomendaciones literarias de la Esfinge, en el que sugeriré algunos libros que pueden ayudar al buscador en este camino del esoterismo y el ocultismo. O también recomendaré libros que me han gustado especialmente y que me han ayudado a separar el grano de la paja en mi propia búsqueda. Bien, continuemos con el programa. Las 7 leyes universales, o los 7 principios herméticos, como también se las conoce, son unos principios muy sintéticos, que hará falta desarrollar, y sobre los que se sustenta toda la filosofía hermética. Estas leyes o principios herméticos aparecen descritos uno a uno en un libro llamado El Kybalión. Supuestamente este libro estaba escrito por 3 iniciados, siguiendo los dictados o las enseñanzas de Hermes Trismegisto, que en griego significa Hermes el 3 veces grande, y que es un personaje asimilado o sincrético al dios egipcio Tot. A Hermes se le considera el padre de la alquimia, y en su correspondencia con el dios Tot, es también el señor de la sabiduría y de la magia, entre otras responsabilidades. Posiblemente volvamos a oír hablar de este personaje en próximos episodios, ya que su obra es muy interesante. Estos principios, desarrollados en el Kybalión, nos dan las claves para el funcionamiento del universo, y por tanto del hombre, que no es más que el universo comprimido. Voy a pasar a enumerarlos y posteriormente los veremos con más detalle. El primero es el principio del mentalismo. El segundo, el principio de correspondencia. El tercero, el principio de vibración. El cuarto, el principio de polaridad. El quinto, el principio de ritmo. El sexto es el principio de causa y efecto. Y el séptimo, el principio de generación. El primer principio, llamado del mentalismo, establece que todo, absolutamente todo lo que nos rodea, es una proyección del espíritu y que la naturaleza incognoscible del universo podría ser concebida como una mente infinita de la que formamos parte. Si recordáis un episodio anterior, hablábamos precisamente de que la percepción que tenemos de todo aquello que nos rodea está sujeta a la interpretación que hacemos de la información que nos envían nuestros sentidos. Y nos preguntábamos si aquello que nuestra mente dibuja pertenece a la realidad. Este primer principio hermético nos dibuja un universo fruto de una mente de la que también somos creación y creador. Si todo es fruto de este espíritu del universo, podemos entender que la manifestación que podemos apreciar con nuestros sentidos no es la totalidad de lo que se puede percibir, que hay algo más. Incluso que podría haber una parte que no pudiera ser detectada en absoluto por ninguno de nuestros sentidos, y eso no tiene que significar de algún modo que sea menos real. La palabra espíritu puede tener ciertas connotaciones religiosas, de las que debemos abstraernos. El espíritu del universo al que nos referimos es la entidad consciente que hay tras él. Este principio nos explica que la manera de configurar el mundo en que vivimos es mental, mediante la creación por pensamiento, lo que en otros episodios llamábamos magia. El segundo de los principios, el de correspondencia,
nos dice que siempre encontraremos una correspondencia entre lo que suceda en los diferentes estados en los que se encuentra el ser. Esto es de fácil comprensión para los que han experimentado un desdoblamiento astral, tema que trataremos otro día y en otro episodio. Pero lo que se hace en un plano o dimensión tiene su correspondencia y efecto en todos los demás planos de existencia, ya sean mentales, físicos o espirituales. La famosa expresión como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, que aparece en el Kybalión, se refiere a esto. Desde una visión occidentalizada, diríamos que igual que sucede en los cielos, sucede en la tierra y viceversa. Debemos ir con mucho cuidado con aquellos que quieren corromper estas leyes universales y, por ejemplo, nos intentan enseñar que no hay un equilibrio o una correspondencia entre planos, sino que algunos planos son determinantes ante los otros. Algunas religiones nos ofrecen una enseñanza en la que los cielos, en un sentido metafórico para referirnos a otro plano, no tiene una correspondencia con la tierra, que sería nuestro plano más denso. Apartad vuestros oídos de tales afirmaciones porque solo buscan esclavizaros con mensajes falsos. Como bien dice el título de Leyes Universales, este principio de correspondencia se cumple siempre y para todo. La correspondencia entre planos da lugar a causalidades, que no casualidades, que nos hacen seguir la pista de cuáles son los resortes que debemos activar en unos planos mentales o emocionales para que tal cosa o tal otra pueda verse materializada en otros planos. Estos resortes a los que me refiero se activan o accionan mediante el principio del mentalismo. Vamos a ver el tercero, que es el de vibración. Como iremos viendo, estos principios o leyes van complicándose en abstracción conforme avanzamos en la lista. Este tercero aporta un nivel más de complicación al segundo, en el que hablábamos de diferentes planos. El principio de vibración nos explica cómo todo está permanentemente en movimiento, vibrando en una frecuencia determinada. Esta afirmación engloba desde el microcosmos hasta el macrocosmos, refiriéndose también a la multidimensionalidad del universo, o como se le llama también actualmente multiverso, afirmando que cada plano difiere del anterior en su vibración, partiendo de los planos más sutiles para encontrarnos al final del conjunto con la versión más ordinaria, que sería el plano físico. En esta explicación aparece un nuevo concepto muy vinculado a las 7 leyes, que se refiere a la más sutil o espiritual de estas capas o planos de existencia. Este plano sublimado se conoce como el todo. En este todo se engloba la mente que solo imaginarlo dio forma a este universo y a todos los demás universos que existen. Para buscar una similitud que en el fondo es muy reduccionista, el todo vendría a ser lo que habitualmente llamamos Dios. La diferencia vibracional de los distintos planos es lo que condensa la materia de más etérea a más firme. Por tanto, la diferencia entre espíritu, mente y materia es una cuestión de vibración. También hay que tener en cuenta que este principio hermético nos sugiere un cambio de paradigma respecto a lo que estamos acostumbrados de manera histórica, o respecto a lo que habitualmente se nos ha enseñado. Las enseñanzas recibidas nos hacen una fotografía de Dios como un ser sobrenatural que habita otra dimensión y que decide crear los distintos mundos y seres casi como un capricho. Este Dios que se nos ha enseñado es de una naturaleza distinta a la de los árboles, los peces o los sistemas planetarios. En cambio, en el concepto hermético del todo, y ahora veréis que tiene mucho sentido, este todo no permanece ajeno a su obra y creación. El todo es, además del creador, también la creación. Todo lo que existe forma parte del todo. Lo que ocurre es que mediante las diferentes vibraciones se configuran diferentes planos de existencia. Ninguno de nosotros ha estado delante de un agujero negro y aun así creemos en su existencia. Seguramente alguno de vosotros pensará, yo no he estado delante de uno,
pero he visto explicaciones matemáticas y fotografías que me permiten creer en su existencia. De la misma manera, hay personas que han vivido algunas experiencias que les permiten afirmar que efectivamente hay existencia que no percibimos. Y al mismo tiempo, podemos percibir más existencia de la que nos muestran nuestros sentidos. Llegamos de esta manera al cuarto de los principios herméticos, que es el de polaridad. En este principio hermético se nos explica que en realidad los pares opuestos no son más que diferentes expresiones de la misma cosa, o por justificar el nombre de este principio, expresiones polarizadas de lo mismo. De esta manera entenderíamos que, por ejemplo, el binomio luz y oscuridad no es tal. En el lado de la luz puede haber más o menos claridad. En la oscuridad hay siempre algo de luz, aunque no lo podamos apreciar, y en la luz habrá siempre una parte de oscuridad, aunque no la veamos, o, para que lo veamos más fácilmente, imaginad diferentes habitaciones cerradas con distintos grados de iluminación e intentad discernir cuál es el punto en el que deja de haber oscuridad para ver luz y viceversa. Este principio tiene una asimilación muy directa con el famosísimo símbolo del yin y el yang, en el que no puede haber una parte completa sin la otra, no tendría sentido y no se entendería. El conjunto forma parte del todo sin que se pueda separar. Serían distintos en polaridad, pero idénticos en naturaleza, y por supuesto, una expresión siempre se siente atraída por la otra, o mejor dicho, son la misma expresión en distinto grado. En el propio libro se pone el ejemplo de un imán en forma de barra, en el que solamente hay un extremo positivo y otro negativo. Al partirlo en dos, por la mitad, sería fácil pensar que cada lado mantiene su polaridad, teniendo así un imán completamente positivo y otro completamente negativo. Pero esto no es así. Cada una de las partes pasa a ser un imán completo y, por supuesto, tiene en cada uno de sus extremos un polo distinto. Así ocurre con todo en el universo cuando buscamos los opuestos. El frío no es más que la ausencia de calor y por tanto el calor podríamos definirlo como la ausencia de frío. Pero como hemos dicho al final, se trata de una única cuestión a evaluar que se puede expresar en distintos grados. Llegados a este punto, desgranaremos el quinto de los principios, esta vez el principio de ritmo. En este principio podremos vernos reflejados seguramente, ya que en numerosas ocasiones hablamos de los ciclos de la historia que se van repitiendo, o incluso en nuestro terreno personal, los buenos momentos se siguen de crisis, que finalmente llegan a su fin para volver al esplendor. Este principio ofrece, como los anteriores, una nueva vuelta de tuerca sobre el principio anterior, el de polaridad. Si bien el cuarto principio nos explicaba que todo, junto con su negativo, es una misma cosa, pero expresada en diferente grado o intensidad, este quinto principio del ritmo nos ayuda a comprender que eso ocurre continuamente con todo lo que nos rodea en los planos físico, mental y espiritual. La ley del ritmo no se expresa siempre hasta los límites de los distintos polos, aunque pueda hacerlo de vez en cuando, pero normalmente los periodos de luz se ven seguidos por los de tinieblas, y así con todo. El recorrido hacia uno de los polos se continúa con el recorrido hacia el otro, de manera incesante y eterna. En el plano físico se ve con claridad con los ejemplos que hemos descrito. Tal vez resulta más abstracto cuando nos referimos al plano mental y al espiritual, aunque también lo veremos fácilmente. En el plano espiritual podemos observar lo que el hinduismo llama la respiración de Brahma. Se crean los mundos, alcanzan su punto más alto de sofisticación, para entonces descender hasta el punto en el que quedan destruidos. Desde este punto solo queda la reconstrucción para volver a echar otra partida en este juego eterno. En el hombre, el ejemplo de la rueda del samsara nos pone en la misma situación. Nacemos de la manera más ignorante y desvalida posible para ir avanzando en nuestra vida hasta llegar a un cenit de fuerza
y a partir de entonces, lenta pero inexorablemente, volver a la indefensión y a la invalidez, hasta contar con el último de nuestros días. Si os dais cuenta, la rueda humana de la salud, o de la fuerza, tiene un ritmo mucho más rápido que el de la sabiduría, ya que nacemos ignorantes, y en la mayoría de los casos, cuando alcanzamos ese cenit físico, estamos lejos aún de haberlo alcanzado a nivel mental. El cenit mental se alcanza en la senectud, al borde del final del camino para el recorrido de la salud y la fuerza. Esto pone de manifiesto que cada cuestión tiene su ritmo, y no tiene por qué verse influido por los ritmos de otras situaciones. En el plano mental, el propio libro nos pone unos ejemplos muy claros. Los movimientos filosóficos, las religiones, las naciones, todo nace, crece, llega a su madurez, decae y llega a su fin. Uno de los principios herméticos más controversos y que han aparecido más veces en el arte y la literatura es el sexto, el principio de causa y efecto. Este principio nos explica algo que le digo a mi círculo cercano con frecuencia. Nada ocurre por casualidad. Todo es efecto de una causa, y la casualidad es el nombre que le damos a algo de lo que desconocemos su causa, pero eso no quiere decir que no la tenga. Detrás de todo lo que ocurre hay causas o consecuciones de causas que han llevado a que eso se dé así. Si atendemos a lo que hemos visto ya, hemos de comprender que no podemos aceptar que nada exista fuera del todo, y en el todo, todo tiene un sentido. Otra cosa muy distinta es que nosotros podamos apreciar o comprender qué importancia tiene que hoy el transporte público se haya retrasado 3 minutos o que haya un eclipse de luna. En realidad, y para aclarar la situación, no es que el estado anterior de algo haya llevado ese algo a su estado actual. Todo forma parte de una larga cadena de sucesos, y el estado actual de algo no es más que el estado siguiente de su estado anterior, y al mismo tiempo su estado actual es el estado anterior de su próximo estado. El hecho de que yo haga este podcast y de que usted lo esté escuchando puede parecer banal y sin importancia, pero yo lo hago para que lo escuche y usted lo escucha porque yo lo grabo. Todo lo que tiene una expresión recibe una respuesta. Como ejemplo de causa y efecto, diría que aquel que quiera tener un buen futuro debería dejar tras de sí un buen pasado. La única manera que tiene de hacer esto es intentar tener el mejor presente posible. Y para finalizar, explicaremos el séptimo, el principio de generación. En algunas traducciones del Kybalión lo encontraréis cambiado por principio de género. En este principio se explica cómo la creación del todo se expresa a sí misma también mediante la creación, y cómo todo en el universo sigue también los principios de la energía masculina y femenina. En el mundo que vivimos nosotros, por el hecho de ser una versión del universo condensada en materia, esa expresión creadora se manifiesta mediante el sexo. Pero en otros planos de vibración más sutiles, algunos de ellos con sexo, pero otros sin, también se coordinan las dos energías. El binomio masculino y femenino es una constante universal, aunque no siempre se expresen con la esquematización o los estereotipos con los que una mente humana sin educar en ese sentido puede relacionarlos. Hay que dejar claro que el sexo, en nuestro plano físico, es una consecuencia del género, pero no al revés. Me refiero a que un género en concreto conlleva unas diferencias físicas con el otro, pero esa es una expresión muy concreta de nuestra densidad material. Hay especies animales hermafroditas, y dentro de la vida microscópica o bacteriana no existen estas diferencias físicas y se reproducen sin problemas, siguiendo también los principios de la dualidad de géneros. Ahora más que nunca en la historia, y gracias a la liberación de conciencia y la libertad intelectual y religiosa que vivimos, y que no hemos tenido en otras épocas, hay personas que se atreven a declararse disconformes con su género, con su sexo o incluso con ambos. Eso no afecta en absoluto a que los principios creadores del tándem de energía masculina y femenina
estén dentro de nosotros. Todos los individuos, independientemente del género o sexo que tengan, disponen de ambas fuentes de energía. Una vez dicho esto, podríamos asemejar los diferentes sexos a los polos magnéticos, siendo masculino y femenino lo mismo que positivo y negativo. Y ya sabemos que la materia se forma por partículas de una carga atraídas por partículas de la otra carga magnética, haciendo un resumen muy a grosso modo. En lo que al plano mental se refiere, este principio de generación nos dice que efectivamente esta dualidad que observamos en todo está presente también en nuestra mente. Con frecuencia nos identificamos con nuestra mente bajo una idea del yo, y nos da la impresión de que no hay nada más que ese yo. Sin embargo, ese yo del que hablamos, y que podríamos identificar con la mente consciente, sería una forma de expresión de energía masculina, ya que se trataría de nuestros movimientos decididos y de las riendas de nuestra voluntad, que sin embargo puede experimentarse como algo externo mediante ejercicios de meditación. Pero una vez lo estamos experimentando como algo que se puede observar desde fuera, nos preguntaríamos desde dónde lo observamos. ¿Será esa nuestra otra mente, la que podríamos llamar femenina? Y llegados a este punto nos puede servir para plantearnos una nueva reflexión también. ¿Podríamos observarnos también desde fuera de esa mente? ¿Desde dónde nos estaríamos observando entonces? Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima entrega. Si quiere añadir alguna reflexión, por favor comente. Y si le ha gustado este espacio, compártalo y dele al botón de me gusta. Suscribirse es gratuito, pero si desea colaborar con este podcast, tendrá acceso a programas en exclusiva como recompensa, pensados para que los mecenas los disfruten como señal de gratitud.